Bueno, buenas noches, bienvenidos a Casa Bacardí y a la presentación del último libro de Carlos Alberto Montaner. No es que él no va a escribir más, es el último que ha escrito. ¿Está correcto eso? Aunque te pese, sí. Sí. Esta es una novela histórica y hay formas de escribir. Hay un autor norteamericano que yo creo que muchos de ustedes conocen, que se llama James Michener, que es uno de los grandes escritores de novelas históricas, y el género que ha escogido Carlos Alberto para este trabajo es una novela histórica sobre la comunidad judía y la labor o los problemas de un muchacho joven nacido en Austria, que sale de Austria por el nazismo, va a Cuba. Yo no voy a decir mucho de la novela, vive en Cuba y después tiene que salir de nuevo de Cuba hacia los Estados Unidos cuando la revolución de Fidel Castro. Es una novela fascinante, muy bien escrita, como todo lo que escribe Carlos Alberto, y no te voy a guataquear más porque voy a hacer preguntas. Sí, insiste en eso. No, yo sé que a ti te gusta eso. Yo voy a hacerte unas cuantas preguntas y después lo voy a abrir al público para que ustedes hagan las preguntas que ustedes quieran. ¿Por qué una novela histórica y por qué no una historia de la comunidad judía? ¿Por qué decidiste hacerlo de forma novelesca? Bueno, primero, yo no soy historiador, la primera cosa. Yo soy un... Ustedes, oye, cogen el micrófono. Realmente yo soy un escritor de ficción, que lo que más me gustaba... Supuestamente esto estaba funcionando. Ahora está funcionando. Lo que más me interesaba y lo que yo siempre ambicioné y deseé ser desde que era un muchacho era un escritor de ficción. Y empecé escribiendo libros de cuentos y después una novela que se llamó Perro Mundo, que se publicó en 1972, hace muchos años. Pero después la vida me desvió en otras direcciones, pero realmente mi intención y lo que yo más disfrutaba era, y lo que más disfruto es realmente la ficción. Entonces me parecía además que me daba unas oportunidades tremendas de contar ciertas cosas que no da la historia. O la crónica, porque la crónica cuando se apega a la realidad, pues hay unas grandes limitaciones. Nosotros, de cualquier hecho histórico, vemos ciertos sucesos y nos imaginamos cómo fue que se enlazaron. Es lo que hacemos todos. Los historiadores profesionales y las personas que se dedican a tratar de reconstruir la realidad hacen exactamente eso mismo, pero hay muchísimas lagunas. Porque nosotros realmente no sabemos cómo era el estado anímico, cómo era el estado anímico de Lincoln antes de pronunciar el discurso de Gettysburg. No sabemos. Ahí es donde entra el escritor de ficción. No sabemos cuáles fueron los conflictos conyugales de Napoleón antes de la batalla definitiva que lo sacó del poder. Tampoco lo sabemos. Y sin embargo son cosas que son muy importantes a la hora de tratar de contar una historia. Entonces en esta novela y en otras que he escrito, por ejemplo en Trama y en una que estoy en este momento escribiendo, el telón de fondo es ese, es la historia, hechos que sucedieron. Yo no me invento que los nazis entraron en Austria, no me invento cómo entraron, no me invento cómo asesinaron a un ex primer ministro. En fin, los hechos históricos están ahí. Raúl, por ejemplo, hace esto muy bien, que es contar la historia, pero la cuenta imaginando algunas cosas. Entonces, esta es una historia que a mí me parecía que valía la pena contarlo como ficción, porque me da unas oportunidades tremendas. Si tú eres un historiador, Jaime, y vas a contar, apegado a la realidad, qué fue lo que pasó con la germanización total o la nazificación total de Austria. Bueno, pues tienes una fecha, tienes cómo entraron los ejércitos alemanes en Austria, cómo se apoderaron del poder, qué fue lo que pasó.
Pero si eres un historiador consecuente y apegado a la realidad y a los datos, jamás podrás entrar ni imaginarte cómo fue el horror de las personas que tenían que sufrir esos eventos. ¿Qué pensaban realmente aquellos judíos que ya en ese momento sabían que iban a ser aplastados por el nazismo, los que vivían en Austria? Porque si tú como historiador tratas de entrar en esos temas, te desacreditas frente a la comunidad de historiadores, que inmediatamente empiezan a decir, bueno, pero ¿de dónde saca estos elementos tan subjetivos? Entonces el novelista tiene la ventaja tremenda de poder entrar desde esa perspectiva en los temas en los temas morales, en los temas muy subjetivos. Y además es la parte más divertida. Ya como escritor, aunque puede ser muy conmovedor escribir ciertas cosas, y a mí a veces me conmueve escribir lo que yo mismo, cosa que me encanta cuando eso ocurre, porque cuando yo estoy escribiendo algo que a mí me conmueve, me imagino que eso se le comunica al lector. Okay, ¿cómo te surgió la idea de escribir este libro? ¿Por qué la historia de los judíos y no la historia de los chinos, o la historia de los negros en Cuba, o la historia de los lebaneses? Yo creo que no hay episodio más tremendo en el siglo XX, que fue mi siglo, que el Holocausto y el atropello de los judíos. Eso, a mí me parece que no hay nada de ese tamaño tan horrorosamente colosal como fue el exterminio de 6 millones de personas que no tenían escapatoria. Porque cuando la presión es ideológica, uno puede huir. Cuando le dicen a alguien, los españoles, por ejemplo, los reyes de Castilla y Aragón, les exigieron a los judíos en 1492 que tenían que convertirse al cristianismo o serían expulsados o exterminados. La mayor parte se convirtió. Es decir, había un escape ideológico. El nazismo no dejaba ni siquiera esa puerta. Una persona que era de origen judío tenía que ser eliminada, porque en ese grupo terrible de los nazis, la única solución a los problemas del mundo era el exterminio de la población judía. Es una cosa tan terrible que solamente, es decir, la idea de imaginarse qué pensaba una persona en esa época, las leyes antisemitas empiezan en Alemania en el 35, pero desde el propio 33 ya empiezan a hacer barbaridades los nazis, desde que toma el poder Hitler en Alemania. La pregunta de Jaime de por qué empecé esta historia, realmente fue una conversación con un amigo judío en el downtown de Miami, que tenía unos negocios de inversiones de bienes inmuebles, un tipo muy agradable. Me contó su historia, y su historia era asombrosa. Su historia es que él era un niño en una aldea judía, en Polonia, cuando entran los nazis y asesinan a todas las personas. Y 2 niños escapan por una ventana, él y otro más. Se pierden en el bosque, en Polonia. Él dando tumbos, ya el ejército rojo estaba cerca, dando tumbos, los 2 niños pierden contacto entre ellos, él se suma al ejército rojo, lo ponen de aguador, como puede hacer cuento de quién es él, de que ha asesinado con los nazis y los antisemitas, que en Polonia eran tan malos como los propios nazis, los alemanes, los polacos antisemitas eran terribles. Termina la guerra, se lo quieren llevar a la Unión Soviética y él decide escaparse por un muchachito aventurero, y dando tumbos por Europa, hay que imaginarse lo que es esa criatura sola por Europa. En Génova ve un barco que dice La Habana, que va hacia La Habana, y se va de polizonte a La Habana, y ahí en La Habana lo agarran los judíos de la calle Muralla, lo protegen, lo ayudan, y se hace un hombre
no solo de provecho, sino de provecho para él. Se hace un hombre rico en Cuba y tiene una fábrica y se casa con una cubana, cosa que le gustaba mucho a los extranjeros, a los chinos, a los españoles, qué sé yo, y a los cubanos, por supuesto. Estaban en alta demanda las cubanas. Tienen una hija y en eso los agarra el castrismo. Ya han pasado unos cuantos años, él es un hombre acaudalado, tiene el destino de la mayor parte de las personas que están aquí, tiene que escapar. Se va a los Estados Unidos, empieza otra vez la lucha, como todos los que están en esta sala, y la hija, que ya es una muchacha, se va a estudiar a Nueva York o Washington, qué sé yo, a lo que nosotros llamamos el norte. Y regresa con un novio que es el hijo del niño que se escapó con él de la aldea. Entonces imagínense ustedes si esa no es una historia maravillosa que había que contarla. Pero ¿qué pasaba? Que la historia era tan poderosa y tan cerrado el argumento que era un cuento, más que una novela. Y entonces la inserté en este libro. Empecé, como ocurre muchas veces, que uno se siente a escribir una cosa y sale otra. Es como la vida, uno empieza a hacer una cosa y acaba haciendo otra. Y empecé a escribirla y me di cuenta que debía ser una historia paralela en el libro. Y es en el libro la historia de Yankel. Aquellos de ustedes que hayan tenido la cortesía con Sabat, que está ahí atrás escondido, de comprarle el libro, sabrán conocerán cómo se inserta esa historia. No hay una buena historia de la comunidad judía de Cuba. Que yo sepa, no hay una buena historia escrita. Yo no la conozco. No la conozco. Por lo tanto, todavía hay que escribirla. Pero tú tienes mucha información y muchos datos. ¿Quién te ayudó? Bueno, me ayudaste tú, me ayudaron muchos amigos Yo judíos. estaba buscando que tú... No, yo soy capaz de que me quite el micrófono. No, mira. No, me ayudaron muchos amigos judíos que Kravek, por ejemplo, que también es medio personaje de la novela. Después me ayudaron algunos a corregir muchas cosas que, como yo no soy judío, o soy tan judío como lo son todas las personas de origen hispano, me parece que una sexta parte de la población de origen hispano tenía una relación directa o indirecta con la comunidad judía, a pesar de que descubrí en Andorra que los Montaner sí tienen dos orígenes que a mí me parecen muy interesantes. Uno es origen judío y otro eran unos excelentes contrabandistas. Fui a Andorra, hay un lugar que se llama el Paso de los Montaner, fui con mi mujer y con mis hijos. Yo no sabía lo que era el Paso de los Montaner. Y hay un historiador en Andorra, como ustedes saben, es casi un sello de correo con una bandera. Y me acompañó, me dijo, bueno, este es el lugar. Y le digo, ¿y por qué se llama? Y me dice, porque era una familia de contrabandistas, tuvimos que ahorcarlos a todos, porque si no, de qué manera. ¿Te parece que alguno escapó? Y digo, yo sé que sí, alguno escapó. Pero efectivamente, además no hay nada más liberal ni más amante del comercio libre que un buen contrabandista, ¿no? La cosa se enredó cuando me empezó a decir, y había una mujer, y yo, no me haga más historia. Iban a empezar las taberneras y las cosas. Averiguar de los antecedentes familiares siempre es muy peligroso. Bueno, el principal carácter o personaje de la novela es David Benda. Okay. ¿Esto es basado en alguien de verdad o esto es de tu imaginación? Bueno, es mi imaginación. Hay un dato cierto. A Freud, que es el personaje más importante de Austria en ese momento y uno de los personajes clave de la cultura occidental. Yo no soy freudiano, ni mucho menos, y además el psicoanálisis me parece una cosa maravillosamente disparatada, pero da igual. Es decir, lo que yo piense de eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que Freud fue una persona clave y era en ese momento el austríaco más importante de su país y al mismo tiempo una de las figuras. Y se hacía un retrato cada 10 años. Entonces,
me imaginé cómo habrá sido el último retrato de él a los 80 años, con los nazis a las puertas de Viena. Y que darse cuenta lo que significó todo este episodio para este hombre, para los millares, las decenas de miles de judíos alemanes y austriacos que se sentían austriacos y se sentían alemanes. Y tenían la certeza de que ellos figuraban, es decir, que formaban parte, formaban parte de esa sociedad, aunque tuvieran un matiz, como lo tenemos los hispanos en los Estados Unidos, o los negros, es decir, todo el mundo finalmente ocupa un matiz de una cultura. Nadie tiene la idea de que hay una corriente central pura, eso no existe. En ninguna cultura existe eso, salvo en grupos muy aislados que han permanecido aislados del mundo durante muchísimo tiempo. Entonces, para Freud tiene que haber, a pesar de que había un clima de antisemitismo muy grande en Europa en esa época, tiene que haber sido tremendo lo que ocurrió. 4 de las hermanas de Freud murieron en los campos de concentración. Y a él lo rescata un personaje fascinante que también merece una novela, que yo no la voy a escribir, pero merece una novela, que es María Bonaparte, la princesa María Bonaparte. La princesa María Bonaparte fue la primera psicoanalista francesa. Se formó con Freud. Freud le enseñó el psicoanálisis y la psicoanalizó porque ella tenía muchísimos conflictos. El marido era bisexual, ella también era bisexual. Eso puede que no haya sido ningún problema, pero ella tenía además el problema de la frigidez, que fue a curarse, entre comillas, con Freud. Y Freud, pues, con sus teorías absolutamente enloquecidas y maravillosas, pero totalmente enloquecidas, pues, del orgasmo vaginal y el orgasmo clitórico, todas esas locuras. No le resolvió el problema, pero entablaron una amistad muy grande. Y ella era muy rica. Ella era sobrina nieta del emperador, una mujer muy rica, y casada con un hombre muy rico. Dicho sea de paso, lo que ocurre con ella, ante la imposibilidad de resolver por la vía del psicoanálisis su problema de la frigidez, es que da con otro médico austriaco, todavía más enloquecido que Freud, que le traslada el clítoris de sitio. Le hace una operación porque la tesis del doctor, ¿cómo se llamaba? Era un austriaco genial y loco. La tesis de él era que el clítoris estaba, en esos casos, los casos de frigidez, estaba muy lejos de la abertura vaginal. Entonces le cercena el clítoris y se lo baja, lo traslada. Imagínense la carnicería que eso significa. Y desde el punto de vista hay 6.000 terminaciones nerviosas. Lo que significa eso. Y claro, en esa época se conocía menos. Esto no está en el libro. Eso no está en el libro. Eso está mencionado de pasada en La mujer del coronel. En La mujer del coronel. Pero es muy interesante porque, en vista de que no le funcionó, por supuesto lo que le quedó fue una cicatriz, se hizo una segunda operación. Yo no sé hasta dónde fue a parar el clítoris ese. Pero se hizo una segunda operación. El clítoris perdido. Ese puede ser el motivo de una novela. Pero esta mujer, que era una mujer muy solidaria, creó una asociación para trasladarle el clítoris a las mujeres. Y logró operar a 8 o 9 mujeres que pasaron por la carnicería de los, no me acuerdo ahora cómo se llama este cirujano, pero en fin. No te preocupes, aquí nadie se va a operar. Lo interesante es que ella es la que paga el rescate de Freud, que fueron el equivalente de $250,000, ¿no? bastante dinero. Como era muy rica, ella paga el rescate y Freud puede salir y sale con 10 o 12 personas, que sí está a la salida de Freud. Ya Freud, yo creo que ha decidido a suicidarse. Freud se hace matar por su médico. Él lo saca junto con él en el viaje a Londres. Ya está muy viejo y pocos días después de empezada la Segunda Guerra Mundial, convencido de que las cosas han llegado a un extremo de descomposición terrible, le pide a su médico que le ponga una dosis extrema
de morfina, y así es que muere Freud. Nunca se sabrá si fue pero a mi juicio, leyendo mucho sobre la vida de él, creo que sí, que pidió la muerte. Vuelvo A Benda. Vuelvo a Benda. Entonces me imaginé cómo sería ese pintor. Cuando uno hace una ficción de este tipo, tienes que tener muchas cosas en cuenta para que no se te escapen. Tienes que tener una edad para que pasen ciertas cosas. Tiene que tener ciertas características. El hecho de que fuera un pintor retratista me daba mucho juego, porque un pintor retratista es alguien que puede estar en muchos lugares, ir a muchos lugares, como el diablo Cojuelo, que destapaba los techos de las casas y veía lo que pasaba en las casas. Bueno, un pintor retratista tiene esa posibilidad de ir a muchos lugares. Mi pintor, que empieza pintando a Freud y empezamos a presentar quién es el personaje, cuáles son sus primeros amores, qué es lo que ocurre cuando en esa Austria terrible, él tiene, la Austria acosada por los nazis, tiene amores con una muchacha aria, una muchacha que no es judía. Luego en Cuba me da la oportunidad de sentarlo frente a Batista y hacerle un retrato a Batista. Sentarlo frente a Lezama y hacerle un retrato a Lezama. Quiere decir que a través de los ojos del pintor puedes ver muchos personajes históricos que tienen un cierto interés. Por lo tanto, era un personaje atractivo. Originalmente la novela, yo pensé llamarla El retratista, pero los amigos editores me dijeron que era poco sexy eso del retratista, que no sabía. Está mi amiga editora Carolina, que ha presenciado como 7 presentaciones del libro. Ya me dijo, me he tomado un vaso de café antes de llegar, así que no tiene problema. Puedes dormirte, no te preocupes. Nadie te va a molestar. Pues esa es la razón por la que... ¿Y por qué se llama David Benda? Bueno, ahí es un poco de oportunismo. Me hacía falta un apellido que fuera judío. Pero simple. Y simple. Que no se llamara Sushliki, que nadie sabe cómo se escribe. Ni se pronuncia. Ni se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia, por cierto? Sushliki está bien. Sushliki está bien. Bueno, yo creo que eso es lo que tú supones que cómo se pronuncia, pero sabe Dios cómo se... Y entonces David Benda me parecía que era un nombre que funcionaba muy bien para cualquier lector. Carlos, el libro tiene muchos temas, pero ¿cuál tú dirías que son los 2 o 3 temas principales del libro? Yo creo que el tema principal es la libertad, un tema muy abstracto. Es decir, es alguien que lucha por hacer su vida, por tomar sus propias decisiones, por escapar del control de los demás. Y la vida lo va colocando en situaciones distintas en donde, que es un poco una historia que todos conocemos, donde escapar, huir, acaba por ser nuestra mejor posibilidad de tomar decisiones. Así que yo diría que ese es el principal tema abstracto. Lo que yo quiero contar, la historia que quiero contar es muy ambiciosa. Es la historia del siglo XX. La historia de las persecuciones, de la gente que se desplaza. Yo les he contado a algunos de ustedes que han tenido el horror de haber escuchado esta charla alguna vez. Este hombre va a Cuba. Realmente él va a Cuba porque no tiene otra oportunidad. Y a mí me da la oportunidad de montarlo en el barco San Luis, para que vaya a Cuba en el barco San Luis, que es uno de los episodios más dramáticos y más crueles. Todos los que hemos sido luego exiliados y hemos tenido que pasar por la película desde el otro lado, sabemos el horror que significa que un grupo de personas, yo diría que malvadas, se aprovechan del dolor de los refugiados para esquilmarlas, para quitarles dinero, para jugar con sus necesidades. Entonces, a Cuba llegaron 936 judíos que tenían una visa que se hubieran podido quedar en Cuba si en Cuba se hubiera ejercido la compasión. El cuento es que los americanos lo prohibieron. No es verdad.
No es verdad que los norteamericanos lo prohibieran. La verdad es que por intereses económicos, por pequeñas pugnas entre Laredo Bru, por una parte, y el jefe de la inmigración, Benítez. Manolo Benítez, el padre del general Benítez, que en la guerra de independencia había sido cabo y después había ascendido a coronel, qué sé yo. Laredo Bru se burlaba, él le decía el cabito Benítez, pues ya era coronel cuando era jefe de inmigración. Todo esto hizo que devolvieran a estas personas a Cuba. Imagínense ustedes lo que significa que ustedes pueden escapar, perdón. Europa. Con mi mujer tengo la apuntadora ahí que me funciona muy bien. Siempre me enseñan los errores. La verdad que nunca me enseñan los aciertos, pero los errores todos los tenemos. Es experta en eso. Hace muy bien, para eso está ahí. Ese tipo de... Bueno, a mí me dio la oportunidad. Me acordaba siempre que escribo estas cosas, me acuerdo de alguien que fue a Cuba voluntariamente, que fue un noruego, que se me apareció en la oficina de Madrid. Yo tenía el despacho, pero yo escuchaba, pero no podía verlo, tenía que entrar por una puerta, qué sé yo, y oigo a un tipo que habla con un acento habanero y me pasan la tarjeta, y la tarjeta era una tarjeta de un tipo nórdico que tenía unas vocales con unos acentos misteriosos y qué sé yo, evidentemente unas rayitas, una cosa rara. Evidentemente se trataba de alguien del mundo escandinavo. Mando pasar aquel personaje, y era un noruego que después de la Segunda Guerra Mundial había sufrido tanto con la guerra y la persecución y los nazis. Noruega fue un país complicado durante la Segunda Guerra Mundial, que el tipo había decidido irse a un lugar donde nunca pasara nada para que no le ocurriera más eso, y se fue a Cuba. Pero como era muy precavido, dijo: La Habana es como Babilonia, eso es una cosa horrorosa, y ahí está. Me voy a un lugar dentro de Cuba donde nunca pasa nada. Y como yo lo que sé hacer es cortar árboles, voy a crear un aserradero, un lugar que se llama Sierra Maestra. Y montó un aserradero en la Sierra Maestra. Y el tipo me contó, me hicieron la guerra en mi casa. Entraba por un lado un coronel del ejército de Batista, por otro lado no sé qué. Y entonces decidí por fin, y con la ayuda de Almeida, logré salir de Cuba, volví a perder todo. Y entonces lo que quería era combatir en Noruega. Me dijo: quiero explicarle a los noruegos qué es lo que pasa en Cuba. Y le dije: bueno, me parece que es una cosa complicada, hay mucho frío ahí, pero en fin, usted le va a dar unos libros. Pero esa gente que se va de un país pensando que va a ir a otro donde nunca pasa nada, es un gran error. Y ahí eso es parte de la historia de nuestro David Benda, que acaba llamándose, originalmente no se llama David Benda, se llama Goldstein, pero se tiene que cambiar el nombre porque lo acusan de un crimen y qué sé yo. Esa cosa de los nombres cambiados forma parte también de la tradición de pueblos que tienen que escapar en masa, como en este caso el pueblo judío de Europa. El final de la historia del San Luis es que devolvieron la mayoría de los pasajeros del San Luis y los terminaron matándolos en Alemania y en Holanda. Bueno, realmente lo que pasó fue lo siguiente, Jaime. Esto ocurre antes del comienzo de la guerra, pocos meses antes del comienzo de la guerra. Esto ocurre en mayo del 39, la guerra comienza en septiembre del 39. Ellos regresan a Europa. El capitán del barco, que era un hombre que aparece en Israel, le dieron un homenaje, ¿sabes? Que le llaman los justos, que se llama la gente que no eran judíos y que ayudaron. El tipo estaba dispuesto a encallar el barco frente a Inglaterra con el objeto de obligar a los ingleses a acoger a aquellas personas. Es decir, realmente estaba dispuesto, nunca mejor dicho, a quemar las naves con tal de salvar a la población, a los 936 judíos que llevaban ahí. Pero en ese momento, Holanda, Bélgica y Francia e Inglaterra decidieron acoger a los judíos. Se salvaron los que fueron a Inglaterra, y los que fueron al continente, unos se salvaron y otros murieron. Debe haber muerto creo que he leído que en los campos de concentración deben haber muerto unos 300 y pico, 400, que son bastantes. Estamos hablando del 40% de las personas que fueron. El resto logró escapar, y los que fueron a Inglaterra
consiguieron sobrevivir, porque Inglaterra no vivió el... ¿Tú ibas a decir algo, Raúl? Quería señalar que el barco también estuvo parqueado aquí frente a Miami Beach. Y por cierto, los norteamericanos no dejaron entrar el barco en los Estados Unidos. Bueno, esa es una historia. En el Departamento de Estado había un elemento, había una pugna en el gobierno americano entre los prosemitas, o no los prosemitas, es decir, la gente que tenía corazón y compasión, y los que eran muy duros. Entre ellos el secretario de Estado, Cordell Hull, que era el antisemita número uno. Y ese Cordell Hull tuvo Roosevelt estaba en medio de tensiones que tenían por una parte a Cordell Hull y por otra parte, ¿cómo se llamaba el hijo del fiscal de Nueva York? Morgenthau, que era el que quería proteger a los judíos. Él era judío, quería proteger a los judíos y era muy amigo de Roosevelt, pero Cordell Hull, el secretario de Estado, Cordell Hull llegó a amenazar con renunciar si se permitía que los judíos desembarcaran, porque llegó a ser un momento de debate. El premier canadiense, porque también trataron de llegar a Canadá, el premier canadiense llegó a decir una frase terrible, que bastaba con que un judío ya era más que suficiente para rechazarlos. Hay que ver lo que significó, por una parte, el horror de saber que estaban frente al riesgo de morir, y por otro lado la falta de compasión que existió en el mundo entero. Fue tremendo. En ese momento, el único gobernante que abrió las puertas en América Latina, curiosamente, fue Trujillo. Trujillo les ofreció acogerlos. Si era para saquearlos, yo no lo sé, pero ofreció acogerlos, y realmente aceptó, no de ese barco, pero de otros, aceptó 500 personas que fueron a instalarse a República Dominicana. Bajo el impulso de Roosevelt, hubo una reunión para tratar de ayudar la emigración de los judíos y acoger a los judíos. Y los países hicieron un cierto compromiso. El único país que cumplió su compromiso fue la República Dominicana. Una cosa asombrosa. Bueno, sí, la tesis dominicana es que era para blanquear el país. Es posible. Es posible porque también fue una tesis cubana. Recuerden que en 1902 todos los planes migratorios cubanos, la apertura migratoria no incluía a los negros. Era básicamente para gallegos, asturianos y canarios, con el objeto de que blanquearan. Era una política sudafricana, sin saberlo, con el objeto de que blanquearan el país. Cuando ese porcentaje llegó al 75% del censo, ahí se pararon las leyes migratorias. Pero lo que importaron fue sementales blancos españoles, que hicieron su trabajo denodadamente en Cuba y lograron ciertos avances según la manera racista de plantearlo. Hay otro tema que yo encuentro en el libro tuyo, el de la libertad, yo lo entiendo bien, que es el fatum o el destino. Mucha de esta gente fueron a Cuba pensando que iban a vivir en Cuba, que iban a prosperar en Cuba, a terminar en Cuba, y terminaron en los Estados Unidos. Así es. O sea que el destino fue el que influenció en lo que pasó. Bueno, por ejemplo, tu padre llega a Cuba, ¿no? Mi padre llegó a Cuba el 23. En el 23 antes. ¿Y con el objeto de quedarse en Cuba o de seguir rumbo a Estados Unidos? No, esa es otra pregunta que te voy a hacer en un minuto. Él tenía una hermana en Nueva York. Fue a Nueva York. No le gustó Nueva York. Cuba era tropical, era jacarandoso. Vio a Nueva York frío. Figura tú, en el año 20 y pico, ese tipo de ciudad, y no se quiso quedar ahí, y volvió a Cuba, a vivir en Cuba y a quedarse en Cuba. Y es más, cuando vino la revolución de Fidel Castro, él me decía que él se iba a sentar en el Capitolio a esperar que los Marines vinieran a acabar con Fidel Castro. Bueno, terminó en Miami, ¿ok? Pero no era tan irracional pensar eso, cuando si uno sabe que la guerra de Corea, que había pasado 5 minutos antes, en tiempos históricos,
entre el 50 y el 53, en la guerra de Corea, se habían muerto 50.000 americanos y habían empleado. Pensar que ellos estaban dispuestos a no aceptar la comunización de Corea del Sur, pero sí la de Cuba, una cosa irracional, irónica. Es decir, era mucho más lógico pensar lo que pensaba tu padre. Lo que pasa es que también en la historia pensar con la lógica es... Bueno, hay dos preguntas más y esta lleva a la próxima pregunta. Un colega mío aquí de la universidad hizo un video de la comunidad judía que se llama Hotel Cuba. La tesis de él y lo que él trató de explicar es que los judíos que fueron a Cuba no querían quedarse en Cuba, que fueron a Cuba como un trampolín para entrar en los Estados Unidos. Yo no creo que eso está correcto. Y la historia de mi padre es una de ellas. Mi madre vino de Argentina a Cuba, a quedarse en Cuba y a vivir en Cuba. Por las razones que fuesen, se quedaron en Cuba. Yo no creo que mucha gente que vino a Cuba vino con la idea de entrar en los Estados Unidos. Yo no puedo saberlo, pero los testimonios que yo he leído, sobre todo de los pasajeros del San Luis, sí apuntan a lo que dice tu amigo, que ellos veían, primero no tenían la menor idea de lo que era Cuba, ni de lo que era el Caribe. Es decir, la idea era una cosa muy rara. Los niños en el San Luis, una de las cosas que admiraban y que se prestaban unos anteojos, unos binoculares que había, era que habían visto unos negros. Para un austriaco en ese momento, después de la guerra, ya fue otra cosa. Entonces los niños miraban aquella cosa totalmente sorprendidos de lo que estaban viendo. ¿Qué idea tenían ellos de Cuba en esa época? Yo me imagino que era una idea muy elemental y muy equivocada y muy confundida. En ese momento de Cuba solo se conocía el manicero, que lo cantaban ya en Europa. Por eso lo puse a cantar en el Barco San Luis. En el Barco San Luis se exhibían películas y había una orquesta y había té bailable, cosa que era una costumbre que los ingleses habían impuesto y que en toda Europa se cultivaba. Y entonces, entre las cosas que escucharon, porque querían aclimatarse, ya esto es pura ficción, yo no tengo la menor idea de qué fue lo que tocaba la orquesta del San Luis, ¿no? Pero como sé que el manicero lo tocaban y como sé que conocían algunas cosas, bueno, pues entonces me fue fácil. Es posible que sí quisieran, que sí pensaran en Estados Unidos, porque finalmente para un europeo Nueva York era la continuación de Europa, de la cultura europea. Pero por ejemplo, había una comunidad judía en Cuba ya. Existía sinagogas creadas por los americanos cuando intervinieron en 1898. Crearon una sinagoga en Cuba. O sea que es posible que había otra atracción también. No, y una vez que ellos conocen, La Habana era una ciudad muy agradable. Claro. Y era una ciudad muy agradable en los años 20, y en los 30, y en los 40, y no digamos en los 50. Era una ciudad, todos hemos tenido la experiencia de haber salido de Cuba y habernos encontrado con gran nostalgia de que La Habana era una ciudad mucho mejor de lo que nosotros encontrábamos fuera de Cuba. A mí me pasó eso. Yo recuerdo cuando yo vine aquí a finales de los 50, que era un chiquillo de 13 años, 12 años, qué sé yo. Cuando llegué a Miami dije, bueno, ¿y este potrero qué cosa es esto? ¿Por qué? Porque salía de La Habana, que era una ciudad que tenía cierto refinamiento y era muy atractiva, era una ciudad muy agradable y muy europea en muchos sentidos. Todas estas cosas hay que cobrar distancia, y lo mismo ocurre con los europeos cuando llegaban a Cuba. Yo me acuerdo de un director de cine cubano que era un personaje tremendo, Jan Angelo, se hacía llamar, Hernández, no sé cuánto, pero Jan Angelo tenía un tipo que usaba unos pañuelos en Cuba, que se moría de calor, pero era como muy elegante, que había viajado el mundo entero, que en los años 50 era raro encontrarse un cubano que hubiera viajado por China y por Japón y por el mundo. Era un gran aventurero el personaje. Y este hombre, yo era un niño, me cogió mucho cariño y me sacaba a pasear y qué sé yo. Yo le preguntaba y me decía que él no había visto ninguna ciudad más agradable para vivir que La Habana. Había vivido en París, había vivido en Roma, qué sé yo. Por supuesto que hay otras ciudades. ¿Quién va a comparar La Habana con París? París es una ciudad muchísimo más importante, por supuesto. Pero era muy agradable, y yo me imagino que la comunidad judía encontraba dos cosas. Primero, un entorno urbano muy agradable, muy parecido
a lo que habían dejado en Europa, en otra lengua y qué sé yo, y con una composición étnica distinta, pero muy parecido a lo que ellos habían dejado en Europa, con un clima muy grato y sobre todo en un boom de crecimiento económico muy notable. Nosotros no, en aquella época no se estilaba de estar hablando de, pero Cuba crecía a lo que hoy llamaríamos una tasa de crecimiento asiático, 7, 8, 9% anual en la década de los 40 y los 50. Entonces me imagino que esas personas encontraban un clima muy bueno para crecer económicamente y para funcionar. Y además había antisemitismo, ¿eh? Esa es otra cosa que los cubanos no saben, pero sí había antisemitismo. Y además lo niegan, como también niegan que había racismo. Claro que había racismo, como no va a haber racismo en Cuba. Las escuelas privadas tenían 3 niños negros y el resto eran blancos, entonces decía, ¿cómo va a haber racismo? Si está, que llamen a Pepito López. Bueno, pero Pepito López es el único, pues tiene que haber más. Es decir, había racismo evidentemente y había antisemitismo. Ahora, el antisemitismo era de carácter ideológico. Llegó a ver, si las cifras que dan los periódicos es cierta, llegó a ver, lo que usted sabe que el tamaño de las manifestaciones es un cuento chino. Nunca se sabe si son 5.000 personas o 5 millones, porque depende de quién lo diga, pero de acuerdo con lo que dice la prensa, llegó a haber manifestaciones de 40.000 personas en La Habana oponiéndose al ingreso de los judíos. Y esas manifestaciones estaban orientadas por el Partido Auténtico. ¿Por qué? Por el nacionalismo del Partido Auténtico. En época de Grado San Martín, que se dictaron los primeros gobiernos de 100 días y luego medidas contra los extranjeros, se veía con temor la presencia de los judíos. Y llegó a haber un personaje, el doctor Juan Provías, que intentó crear un partido nazi en Cuba. El horno tenía que haber sido muy grande, porque si solo iban a sobrevivir los arios en ese país, no quiero saber qué le hubiera pasado a mi familia. De manera que hubiera sido terrible. Pero Juan Provías, el partido fue prohibido finalmente y aquello no llegó, pero intentó crear un partido y tenían una hora de radio y arengaban a la población en contra de los judíos. Sin embargo, mis amigos judíos me dicen que ellos no sentían, porque el antisemitismo era bastante impostado, bastante falso. Por ejemplo, en mi época, en la escuela, yo no tenía conciencia de que sabía que había un muchacho que era judío, pero no tenía conciencia de que había una diferencia cuando era niño. Lo que quiere decir que si a los 10 años, 11 años, 12 años, yo no tenía conciencia de esa diferencia, ni mis hermanos tampoco, pues me imagino que no sería un sentimiento muy extendido, en la medida en que uno puede tratar de extrapolar sus percepciones y pensar que son las del resto de la población. Tú sí tienes una experiencia para saber si había o no antisemitismo, pues lo había. Mira, lo que había es un anti-foreign feeling. O sea, los europeos que hablaban el español no muy bien, le decían polaco, y se reían de ellos, y se burlaban de ellos. Hubo un momento en que yo vi un antisemitismo muy fuerte cuando un colega mío, un compatriota mío, quemó una tienda y explotó un edificio y murieron varias personas en ese edificio. ¿La quemó para cobrar el seguro? Se va a cobrar el seguro. Y entonces se formó, sí, una demostración, hubo en la radio ataques a la comunidad judía, pero eso fue una sola vez que yo sentí esto. Mientras que ahora la comunidad cubana que vive en Miami actúa distinto con respecto al judío. Ya no te dice el polaco ya identifican al judío, trabajan para un judío, el judío explotador. O sea, hay otra percepción distinta que la que yo vi en la isla con respecto es posible. Y además lo que hacen es tomar, adaptar el antisemitismo, el que exista, al que encuentran en esta sociedad, que todos esos estereotipos. Una última pregunta, porque yo sé que aquí hay mucha gente que quiere preguntarte algo. Tú y yo hemos hablado de la nueva novela que estás trabajando. ¿Quieres darle un preview? Probablemente se llame, Tiempo de Canallas.
Y es la historia es una historia que encaja en la batalla ideológica y política también del siglo XX, que fue la lucha contra el estalinismo en el terreno ideológico, que es muy interesante. Y hay un personaje que yo he encontrado fabuloso, que es el creador de la imagen de la Unión Soviética y del comunismo, que es un tipo de una astucia y de una inteligencia para la propaganda, como era como el Goebbels de los comunistas. Y era Willy Münzenberg, un verdadero genio de la publicidad y de la propaganda. El tipo que inventa la imagen de la Unión Soviética, nos vende la imagen de la Unión Soviética, y han pasado 100 años y no hay manera de librarse de lo que Münzenberg concibió y de la manera que consiguió crear unos mecanismos de transmisión de imágenes que son imbatibles, realmente imbatibles. Él era un tipo interesantísimo desde el punto de vista de su personalidad. Era el Golden Boy de Lenin. Lenin muere en el 24, si no recuerdo mal. Pero él tiene tiempo de haber desarrollado una amistad con Lenin, de haber ayudado mucho a la Unión Soviética en esa etapa y de haber construido el aparato de transmisión de imágenes del comunismo. Entonces, frente a eso hay una cantidad de gente que se opone, pero, y esta es la lucha interesante, y es lo que a mí me resulta interesante, quienes saben oponerse a lo que ha inventado Willy Münzenberg son los excomunistas, especialmente los que trabajaron con él. Y especialmente una figura interesantísima también, que es Arthur Koestler, que fue su discípulo y que trabajó con él en París, el escritor británico, húngaro, alemán, británico, qué sé yo. Koestler era muchas cosas. Entonces ese es el tema de la novela, y en la novela lo que puedo hacer yo, el protagonista es un cubano, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa podía hacer? Un cubano muy peculiar, que forma parte del tiempo de canallas. ¿Cuándo va a estar lista? Bueno, yo espero que terminarla, por lo menos no hay nada que me disfrute más que escribirla, o sea que pienso terminarla antes del verano. Antes del verano, no, antes de julio. Siendo de canalla tiene que tener por lo menos 2000 páginas. Bueno, no está concentrado, la maldad está concentrada en menos páginas, pero sí hay muchos episodios, y hay realmente, es una batalla épica que tiene un episodio fundamental, que es la que desata el pánico en Occidente. En Occidente no, el único país del mundo que se da cuenta de lo que está pasando es alguna gente dentro de los Estados Unidos. El resto del planeta no, ignora que hay un espasmo imperial en el terreno ideológico y que la Unión Soviética está ganando, pero de calle, esa batalla. Y eso lo descubren en Nueva York en 1948, en un 48-49, me acuerdo, 49, en un acto en el Waldorf Astoria, donde los soviéticos, con Stalin muere en el 53, es decir, estamos en el apogeo de la locura stalinista. Los soviéticos montan un circo ideológico en el Waldorf Astoria, cuyo presidente no es de honor, no es nada más ni nada menos que la figura más importante del pensamiento occidental, que es Albert Einstein, que no sabe, porque es de buena fe y de buen corazón, le pone su firma y su respaldo a cualquier causa que le parezca noble. La estrategia de Münzenberg, por supuesto en ese momento ya ha sido estrangulado por Stalin. Stalin se ocupó de matar a muchos de sus mejores colaboradores, entre ellos a Willy Münzenberg. Yo cuento cómo fue la muerte de Willy Münzenberg.
El único que lo sabe. No cuente mucho para dejarlo. No, el único que lo sabe soy yo. Si ya le cuentas la novela, no la van El a único que lo comprar. sabe soy yo. Marketing, ¿no? Marketing, bueno, aquí tenemos al experto en marketing. Ahí en ese acto que van 800 personas, van entre ellos Arthur Miller y personajes muy importantes de la cultura norteamericana, hay un tipo que se da cuenta de lo que está pasando. Y ese personaje es el que... Es el cubano. No, el cubano como debe ser es un canalla. ¿Qué otra cosa podría ser un cubano sino un verdadero canalla? Pero no, hay Sidney Hook, el filósofo americano, como había sido comunista y como había pasado por todos esos procesos, es el que se da cuenta de lo que está pasando. Y hay un ex agente de la OSS, de la OSS. En ese momento se está creando la Agencia Central de Inteligencia como parte de la respuesta norteamericana a lo que está ocurriendo. Los americanos no tuvieron servicio de inteligencia hasta la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tuvieron fue la OSS. Y la OSS era un grupo de acción, y qué sé yo. Y alguna de esa gente, después, en el gobierno de Truman, cuando se proclama la doctrina Truman, alguna de esa gente con esa gente se crea la Agencia Central de Inteligencia. Pero era realmente una estructura muy débil frente a la capacidad de la KGB, que en ese momento se llamaba NKVD. Era muchísimo más hábil la NKVD. Además tenía unos departamentos de guerra psicológica muy bien desarrollados. Y los pobres gringos no tenían la menor idea de cómo enfrentar a eso. Pero hay un tipo que está dentro de ese acto en el Waldorf Astoria, que se llama Frank Wisner, que es el que él y Sidney Hook se dan cuenta de lo que está pasando y son los que alertan y logran, para suerte de los Estados Unidos, Roosevelt murió antes de terminar la guerra. Y el presidente Truman tenía un instinto especial para la lucha política y entendió estas cosas. Y Truman es el que admite que hay que dar una batalla de carácter ideológico y político. Y las dos personas clave en la advertencia de que lo que está pasando dentro del propio territorio norteamericano son Hook y Wisner. Y a partir de ahí se desarrolla toda una batalla de espías contra espías que es muy interesante y que me sirve además para no le voy a contar más porque si no, no van a comprarlo. Trotsky es parte de esta novela. ¿Cómo? Sí, el fondo de la Guerra Fría. Sí, Trotsky es parte de la novela. Y el cubano es parte de la... Y el cubano, bueno, la verdad es que a Trotsky finalmente lo asesina el hijo de una cubana. A Trotsky lo mata Ramón Mercader, una cubana santiaguera, tú sabes, ¿no?